Quiero charlar de un tema muy pero muy importante, y más en esta época de pandemia. Presten mucha atención a esto que vamos a quien voy a invitar y a quien van a escuchar. Voy a hablar con el doctor Fernando Goldbaum. ¿Quién es el doctor Fernando Goldbaum? Es investigador del CONICET. Es socio, fundador y director científico de Inmunova. Y vamos a hablar sobre el suero equino. ¿Se acuerdan cuando hablamos sobre la ivermectina? Que ya lo vamos a abordar ese tema también. No sé si esta semana o la otra, pero estén atentos. Porque podría ser un gran aliado contra la segunda ola. Esta ola que está teniendo números doblados a la primera. ¿Por qué? Porque la investigación que avala su eficacia fue publicada en una prestigiosa revista y es el primer medicamento argentino para tratar el COVID que fue aplicado en 1.400 pacientes severos. En 1.400 pacientes severos. Doctor Goldbaum, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Buenas tardes. Buenas tardes, Sebastián. Un gusto. El gusto es mío, Fernando. Fernando, ¿qué es el suero equino y cuál es esta puertita y esta luz que se ve al final del túnel que pareciera ser, ya nos va a explicar, que podría ser un gran paliativo contra esta segunda ola de coronavirus? Nuestro medicamento es una inmunoterapia pasiva, es decir, son anticuerpos que se obtienen por técnicas biotecnológicas. Nosotros tomamos una proteína que utiliza el virus para entrar a las células, sería como la especie de llave que utiliza el virus para entrar a las células, sobre todo las células pulmonares. Hay que tener en cuenta que el virus, para poder propagarse, para poder replicarse, necesita entrar a las células. Nosotros tomamos esa proteína y lo que la producimos en el laboratorio en grandes cantidades, la utilizamos como vacuna, como inmunógeno para inmunizar a caballos. Los caballos son animales que tienen una capacidad de producir una gran cantidad de anticuerpos, grandes volúmenes, y después por técnicas biotecnológicas purificamos esos anticuerpos, los tratamos de manera de evitar que contengan zonas de los anticuerpos que podrían producir reacciones adversas. Obtenemos lo que se llaman fragmentos de anticuerpos que tienen una muy alta capacidad neutralizante, y hicimos en el segundo semestre del año pasado, entre agosto y diciembre, un ensayo clínico con este medicamento en la zona del AMBA, en el rol de 250 pacientes, a los cuales le dimos a la mitad nuestro medicamento y a la otra mitad placebo, y medimos cómo les fue evolutivamente a estos pacientes durante varias semanas. Estos pacientes eran pacientes con SARS-CoV-2 en estadios de moderados a severos, es decir, con diferentes grados de neumonía, y lo que observamos fue una mejoría clínica importante en varios parámetros, sobre todo en las primeras semanas, y una tendencia importante, aunque no significativa, a disminución de la mortalidad, sobre todo en los pacientes más severos, los pacientes graves. Allí vimos una disminución de la mortalidad de alrededor del 45% y también una disminución en la entrada a terapia intensiva, la necesidad de entrar a terapia intensiva de estos pacientes. Este trabajo fue presentado en ANMAT, que nos dio una autorización para usar el medicamento en condiciones especiales, que es lo que estamos haciendo en estos últimos 2 meses. Y mientras hacíamos esto, y mientras ahora les voy a contar, lo que hicimos fue escribir un trabajo que fue presentado a esta revista que se llama eClinical Medicine y pertenece al grupo editorial de Lancet, que es uno de los más prestigiosos del mundo. Y la buena noticia que tuvimos el domingo, que el trabajo fue aceptado y fue publicado, y eso es muy importante para nosotros porque a la par que vamos a mostrar ahora resultados de la aplicación en un número mucho mayor de pacientes, este es un aval a que el ensayo clínico fue realizado con alta calidad y que los datos que presentamos ahí tienen una evidencia científica sólida, porque una publicación significa que en este caso 6 investigadores de primera línea, especialistas en este área, estuvieron evaluando durante más de 2 meses la calidad y la consistencia de los datos que están volcados en este artículo. Entonces, creemos que es muy importante esta publicación para aumentar la confianza de la comunidad médica hacia nuestro medicamento, porque el nuestro es un medicamento que ya está disponible a lo largo y a lo ancho de nuestro país. No es de venta, libre en farmacias, sino que se distribuye a través de los ministerios de salud, tanto nacional como provinciales, a través de las municipalidades, de las obras sociales, de las
organizaciones de medicina prepaga. Y la otra buena noticia que tenemos para contarle a tu audiencia es que, como dijiste en la introducción, ya fue utilizado en cerca de 2.000 pacientes. Tenemos ya más de 1.500 pacientes en nuestra base de datos, pero el número es bastante mayor. Y lo que se está viendo como tendencia, sobre todo en estos pacientes severos, es una disminución importante de la mortalidad y una disminución importante de la entrada a terapia intensiva. Y esta expresión de que podría ser nuestro medicamento un aliado frente a la segunda ola deviene de pensar que los máximos desafíos que nos vamos a enfrentar en los próximos meses, sobre todo en mayo y junio, es un aumento, digamos, que todavía no podemos medir la magnitud, pero creo que todos prevemos que va a ser importante, de cantidad de pacientes que van a necesitar asistencia respiratoria mecánica, van a necesitar entrar en terapia intensiva. Y si nosotros logramos poder utilizar este medicamento en la forma más masiva posible en esta población que está en más alto riesgo de llegar a este estadio, podemos bajar en forma importante la cantidad de gente que va a entrar en esas condiciones. Doctor Goldman, eso, sí, adelante. Sí, perdón. No, adelante. No, quería solamente para terminar de redondear la idea. Para eso en los últimos meses hemos realizado un esfuerzo muy grande y hemos escalado la producción de este medicamento y ya tenemos cerca de 40.000 tratamientos disponibles, que teniendo en cuenta que son una proporción solo alrededor del 5 al 10% de los infectados llega a requerir digamos, algún tipo de asistencia médica, y de eso una proporción menor llega a un estadio severo o grave. Pensamos que esa cantidad de medicamentos puede servir para ser aplicado a una proporción muy importante de los pacientes que lo necesiten a lo largo y a lo ancho del país. Estuve anotando 4 puntos que son muy importantes, que uno de ellos es que los municipios, tanto nacionales como provinciales, y las prepagas pueden hacerse de este suero, de esta vacuna, para comprarlas. O sea, el municipio, por ejemplo, de Bahía Blanca podría ponerse en contacto y decir, bueno, vamos, porque hay una gran saturación aquí en nuestros hospitales, en camas de terapia intensiva, varios nosocomios están cerca del 100%. Esto podría ser un paliativo. ¿En qué lapso se nota la mejoría para ir liberando las camas y en qué universo de personas, de qué edades han hecho este testeo para dar cuenta? Son muy buenas preguntas. La edad promedio de los pacientes en nuestro ensayo clínico, que se realizó en la zona del AMBA, el Gran La Plata, pero también en Neuquén y en Tucumán, en alrededor de 20 hospitales y centros, pero fue el año pasado, era de 54 años. La edad promedio de los pacientes, que de estos 2.000 pacientes que lo están utilizando, sobre todo en las provincias del norte y del centro, está alrededor de los 56, 57 años. O sea que estamos atacando justamente lo que se está viendo ahora, que es que está bajando la edad promedio de los infectados que se complican, con lo cual ese sería un poco el target, el blanco más importante para este medicamento. Y la otra cosa es que la indicación que hizo el Ministerio de Salud luego de la aprobación del ADMAT es que este medicamento a pacientes severos se los trate antes de los 10 días de comienzo de síntomas, porque nosotros no probamos este medicamento en pacientes críticos, en que ya estuvieron en terapia. O sea, no dejar pasar 10 días desde que la persona se proclama con COVID. Claro, y lo que nosotros vemos en la mayoría de los casos es que la evolución, digamos, la evolución de los pacientes se juega en la primera o segunda semana, ¿sí? Los que evolucionan bien evolucionan rápidamente y mejoran, y lo que estamos viendo como tendencia es que en 1 o 2 semanas después de la aplicación del medicamento, que se aplica por vía endovenosa en 2 dosis separadas por 48 horas, la mayoría de los pacientes, más del 90% de los pacientes severos que hemos tratado, evolucionan favorablemente. ¿La condición de la conservación de la vacuna es similar a la que es conocida actualmente con las que se están distribuyendo y aplicando? Es muy simple, en realidad no es una vacuna, es un concentrado de anticuerpos, es una inmunización pasiva. Es similar, son proteínas que están mantenidas a 4 grados y que son muy pero muy estables. O sea, es mucho más simple que mantener una vacuna a menos 80 grados, como son las que se utilizan en el hemisferio norte, o a menos 20 grados, como algunas de las vacunas. Es una solución, digamos, un vial en donde están contenidos los anticuerpos y son estables en cadena de frío a 4 grados. Digamos que,
y vamos a profundizar esto que me parece también muy importante. La persona que es inoculada con este cóctel, con este suero, si me permite la expresión, Sí, está muy bien. es inoculada con este suero, tiene grandes posibilidades que el 45% dejar la terapia intensiva y empezar a bajar la concentración viral para luego continuar el proceso quizás en su domicilio. Lo cual no quiere decir, y esto es importante que usted lo aclare, que no se pueda volver a infectar. No, esto es una inmunoterapia pasiva y dura lo que duran los anticuerpos, pero lo que le está dando a los pacientes, por lo menos lo que estamos observando, es tiempo a reaccionar, tiempo a desarrollar su propia respuesta inmune y tiempo para evolucionar de manera de que el virus no siga propagándose, aumentando su replicación y termine, digamos, afectando gravemente la función pulmonar. Sí, y además alivianando el sistema de salud. Claro, y sobre todo saturando el sistema de salud. Hay datos que, por ejemplo, mañana vamos a hacer un simposio. La distribución de este medicamento lo hace Laboratorio Celea, porque Immunova es una empresa de investigación y desarrollo, y para trabajar con un laboratorio nacional grande que pueda distribuirlo en todo el país, empezamos a trabajar con Laboratorio Celea, y con ellos mañana vamos a hacer un simposio donde invitamos a toda la comunidad médica, y vamos a mostrar, va a hablar el doctor Fernando Achinelli, que es un médico infectólogo del Hospital de Campaña de Corrientes. Allí en Corrientes nuclean prácticamente todos los infectados que se complican en un solo hospital, que fue inaugurado hace unos meses, y ellos ya trataron cerca de 600 pacientes con nuestro medicamento, y va a mostrar las estadísticas que realmente son muy, pero muy buenas. Así que no solo que tenemos los resultados del ensayo clínico, sino que ya hay pruebas a campo prácticamente en una provincia entera, como es en el caso de Corrientes, con resultados muy, pero muy satisfactorios. Muy bien, Fernando, felicitaciones por esto. Espero que sea de gran ayuda para este momento tan pero tan complicado que está atravesando la República Argentina. Le agradezco mucho el contacto y también todos sus conceptos. Muchas gracias por la difusión y un saludo a toda tu audiencia.